Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional, semana número 22. Extraordinario como el Padre Eterno nos ha permitido semana a semana, día tras día, prepararnos en el estudio de Parashá. Tenemos entonces para esta semana nuestro Parashá Vayakhel, y vamos a ver su importancia, lo que significa y por qué es tan importante en el desarrollo de la construcción del Mishkan, el tabernáculo. Así es que vamos para esta semana a estar en el capítulo 35, a partir del verso 1, en el libro de Shemot, Éxodo, y avanzaremos hasta el capítulo 38, verso 20. Mucho tema por tratar aquí. Hablaremos acerca de lo que es el mandamiento de parte de Dios para guardar el día de reposo, importantísimo. Sobre este tema quisiera detenernos o pasar por lo menos un programa, un episodio en el que hablemos con detenimiento acerca de la celebración del día de reposo, el Shabbat. Bien importante que definamos el horario. Es decir, ¿el horario en qué sentido? No podemos confundir el Shabbat con ser sabatistas o ser de la reunión del séptimo día. No, estamos cumpliendo con el mandato de los 10 mandamientos de guardar el día de reposo. Muy importante. Número 2, hablaremos respecto acerca de la importancia de la ofrenda para la construcción del Mishkan. Esto en Éxodo capítulo 35, lo veremos, lo voy a leer a continuación en el capítulo 4 en adelante. Posteriormente en la semana desarrollaremos también el aspecto que tiene que ver con el proceso de lo que es la construcción propiamente, la coordinación. Vamos a hablar de lo que es la administración, los planos, los arquitectos, los diseñadores. Bueno, el diseñador, pues obviamente el Padre Eterno, pero en tierra propiamente los hombres encargados de los detalles, de la decoración, de lo que es darle ya la forma al Mishkan. Vemos entonces cómo en este proceso el pueblo ahora es quien presenta la ofrenda. Y este tema de la ofrenda tenemos que tratarlo también en detalle porque es necesario establecer los tipos de ofrenda, las calidades de ofrenda y cuándo realmente nosotros ofrendamos. Cuando lo hacemos de manera voluntaria, espontánea, con gratitud, con amor, con el deseo de servir a nuestro Padre Celestial. No ofrendas por obligación o por persecución, u ofrendas por negocio, comillas, por interés personal. No, vamos a evaluar algunos de los aspectos más importantes de lo que tiene que ver precisamente con el concepto de ofrendar. Igualmente vamos a ver en el capítulo 35 el llamamiento divino que hace el Padre Eterno a Bezaleel y a Aholiab. Estos dos nombres, por favor, téngalos presentes porque trataremos sobre ese aspecto. Y en el capítulo 36 avanzaremos también respecto a lo que es el momento extraordinario en el que Moisés suspende, determina que no se debe tomar más ofrenda. Muy interesante. Qué interesante que hoy pudiéramos decirlo de esa manera en nuestras congregaciones. Por favor, hermanos, no más ofrenda, no más ofrenda. Bueno, pues Moisés lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Precisamente porque va a ser nuestro tema en esta semana. El pueblo presentaba tanta ofrenda, con tanta voluntad, con tanta gestión, con tanta responsabilidad, que ahora podemos entender cómo. Los parashá que hemos estudiado en la semana anterior, como Terumá o Texabé, vemos que ahora lo que pasa aquí es que Moisés va a retomar el tema de las ofrendas y prácticamente que va a repetir el proceso. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de una historia muy interesante que fue la historia del becerro de oro. En el becerro de oro aprendimos muchísimas cosas extremadamente importantes. Un pueblo que se levanta, que exige a Aarón la preparación de un Dios, que Aarón, nos quedó absolutamente claro, tomó el buril después de recoger todas los arcillos de las mujeres que los hombres habían traído y se fundió todo este material y con el buril preparó el molde. ¿Quién? Aarón.
Y esto lo quiero resaltar porque vemos que la Biblia no guarda absolutamente nada. La Biblia nos habla con transparencia, con claridad, no esconde. Pero ¿cómo que Aarón? Me preguntaban algunos hermanos, ¿pero cómo que Aarón pecó? Bueno, es que no lo digo yo. La Biblia dice puntualmente que Aarón tomó el buril y una vez tomó el buril, voy a leerlo porque posiblemente alguien nos escucha hoy por primera vez. Bienvenidos a Estudio Bíblico Devocional, capítulo 32, verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él, Aarón, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero nos quedó claro en la semana anterior, en nuestro parashá, nos quedó claro que ese pueblo era un pueblo de los pueblos que salieron junto con Israel y que venían en ese paquete, si puedo utilizar esta palabra, y que por supuesto era un pueblo de tradiciones, de culturas, de idolatría, de paganismo, de todo tipo de dioses. Por lo tanto, exigían un Dios físicamente, y es así como, bajo una circunstancia de amenaza, so pena de muerte, inducen, obligan, forzan, si puedo usar esta palabra, a Aarón para realizar esta actividad. ¿Que evidentemente se cometió pecado? Sí. Que posteriormente incluso Moisés le pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que cómo puedo haber llevado a este pueblo a este pecado tan grande? Y pues encontramos la respuesta también muy interesante, cuando Aarón simplemente le contesta pues que él no sabe qué pasó, que simplemente él colocó esos arcillos y me lo dieron, dice en el verso 24, y me dieron el oro y yo lo coloqué en el fuego y salió ese becerro. Y pues salió ese becerro. Como que además de que hubo un pecado, también hubo una mentira adicional a todo este proceso. Pero también concluimos en toda esta historia, y quiero leerlo también, retomando un poquito nuestra parashá de la semana anterior, en el capítulo 9, verso 22 del libro de Devarim, Deuteronomio, perdóneme por favor, capítulo 9, vemos cómo dice la palabra que Moisés intercedió, es la palabra correcta. Moisés intercede por la vida de Aarón, toda vez que Dios había determinado indudablemente quitarle la vida. Pero ante la intercesión de Aarón, ante la intercesión de Moisés, número uno, y número dos, ante el acto absolutamente claro y definido de que Aarón tuvo el tiempo de techuvá, de arrepentimiento genuino, legítimo, total, absoluto, claro, transparente, de tal manera que podemos concluir que evidentemente Dios le perdona la vida. Libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 20. Contra Aarón también se enojó Yahweh en gran manera para destruirlo, y también oré, dice Moshe Rabeno, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y vemos cómo esta intercesión tan importante de Moshe hacia la vida, en favor de la vida de Aarón, su hermano, permitió que sin lugar a dudas Dios le estableciera, le librara de esa situación de muerte, le perdonara su verdadero y auténtico arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que definitivamente hubo arrepentimiento genuino en Aarón? Porque evidentemente pues el Padre Eterno lo determina para que sea el sumo sacerdote. Muy bien, en toda esta historia tan interesante que estamos desarrollando, acompáñeme por favor al capítulo 35. Capítulo 35, voy a leer algunos versos y entramos al detalle del mensaje de esta semana. Dice la palabra: Moshe convocó a toda la congregación. Moshe convocó a toda la congregación, atención, a todos. Esta es una convocatoria para todos. Estudiar la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, no es un asunto de pocos. La convocatoria es para todos, absolutamente para todos. Algunos la reciben con mayor facilidad, rapidez, espontaneidad, con revelación. Algunos otros, como dice la pastora Pili, la reciben por persecución, pero la convocatoria es absolutamente para todos. De los hijos de Israel, y les dijo:
Estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. ¿Quién ordena esto? Nuestro Padre Eterno. 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo día de reposo para Yahweh, el cual quiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Este tema del trabajo alguno en el tiempo de Shabbat y morirá es interesante y no lo voy a estudiar ahora, por supuesto, pero es interesante porque hay ciertas características o ciertas condiciones o ciertos requerimientos para el tiempo de Shabbat que podemos o que no podemos hacer. Y es muy importante también ubicarnos en el espacio, en el tiempo y en el momento en el que estamos desarrollando nuestro Shabbat al respecto del siglo I en el cual estamos viendo toda esta historia. Entonces, por ejemplo, el verso 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Pues entendamos que en aquel tiempo el fuego era el elemento que permitía el calor, que permitía el cocido de los alimentos, que permitía incluso la iluminación, pero estamos hablando en el siglo XXI, donde hoy tenemos el microwave o el sistema de gas o el sistema eléctrico, etc. Entonces todos esos aspectos son interesantes para considerarlos y saber si debemos o no debemos hacerlo. El caminar, el traer la leña, el derribar el árbol, el partir la leña, el tener hoy un vehículo, el transportarnos de un lugar a otro, todos estos elementos es interesante mencionarlos. ¿Por qué lo refiero? Porque muchas veces hacemos del Shabbat en el tiempo moderno una doctrina, si puedo usar esta palabra. Doctrina significa enseñanza, que nos aplica al siglo I y que no tiene que ver con nuestros tiempos. Entonces todo esto, los mismos rabinos, los mismos jajam, los sabios, han escrito, y es muy importante que estudiemos todas estas enseñanzas para nuestros días. Vamos al verso 4, y dice la palabra en el capítulo 35, y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh, oro, plata y bronce. Recuerden que esto ya lo habíamos estudiado en Terumá. Pero aquí, repito, con ocasión a lo que pasó en el becerro de oro, Moshe nuevamente repite toda la historia, absolutamente toda. Y por lo tanto, creo que consideremos algunos aspectos, veámoslo a la luz del Brit Hadacha de nuestros tiempos. Por ejemplo, en el primer libro a Corintios, en el capítulo 16, verso 2, dice la palabra: cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto es muy interesante. Este texto de primer libro a Corintios, capítulo 16, verso 2, es un tema muy común hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque si como ministros hemos tenido la oportunidad, la bendición de ser invitados a compartir la palabra en algún ministerio, en alguna congregación, pues lo interesante aquí es que cuando vamos a compartir un mensaje, vamos con el único y exclusivo propósito de llevar un mensaje de la palabra, enseñar la palabra. No podemos hacer de ir a enseñar la palabra un negocio. Por favor, no me malentienda algún ministro que me esté escuchando hoy, pero no podemos estar convirtiendo el concepto evangelístico o profético como que yo hago una agenda de todos mis asociados en las naciones para ir de fin de semana tras fin de semana y entre semana, y por favor búsqueme un punto y búsqueme otro lugar y búsqueme otro porque necesito ofrendas. No, por favor, hay que tener, si bien es cierto que todo hombre, todo obrero en la obra es digno de su salario, digno de su bonificación, no podemos hacer de la palabra, lastimosamente repito esto, un negocio. Por lo tanto, ¿por qué hago mención de esto? Porque cuando tenemos la oportunidad de estar en un lugar presentando una palabra, una enseñanza, en lo personal, la verdad no soy un predicador desde ese punto de vista, me gusta enseñar, más que predicar, enseñar. Hay una gran diferencia entre predicar y enseñar, y a cada uno de nosotros el Padre Eterno nos prepara según el ministerio, según lo que Él nos ha entregado. En el caso particular de la pastora Pili y en mi caso personal, amamos y servimos en el ministerio a través de la enseñanza. Y hace muchos años, tal vez
era mi interés mucho más personal el predicar y predicar y predicar, pero hoy a través de la Torá y a través de lo que estamos haciendo con el Parashá, he aprendido, gracias a mi Padre Eterno, que nos dirige y nos enseña, he aprendido cuán importante es el poder enseñar la palabra. Por eso Parashá es apasionante, por eso Parashá es tan extremadamente interesante. Entonces, ¿por qué lo mencionaba? Porque cuando se hacen estas actividades de congregación es muy incómodo y creo que incluso ni siquiera ético que una vez el predicador termina de hacer su presentación, su palabra, de compartir la palabra, entonces se presenta el ministro de la congregación diciendo, bueno, hermanos, si usted ha sido bendecido con esta palabra y el Señor habló a su corazón, entonces le pedimos, hermano, vamos a tomar ofrenda para bendecir al hombre de Dios. Amén, amén, amén. Pero observen que aquí vemos cómo Pablo nos enseña. La ofrenda debe ser algo que debe estar preparado mucho antes de que el predicador esté en la plataforma y no colocarlo como que el hermano necesita de su colaboración, por favor, hermanos, si el Señor tocó su corazón, traiga una ofrenda. No, tenemos que ser tan éticos, tan pulcros, incluso para tomar la ofrenda. Y es el tema que precisamente vamos a estar desarrollando, porque aquí Moshe nos indica en el libro de Shemot, capítulo 35, en este parashá Vayakhel, la importancia de las ofrendas y cómo tomarlas. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que el Padre Eterno espera que nosotros presentemos ofrendas vivas, santas, que exhalen el perfume de una vida realmente consagrada al propósito, al ministerio para lo cual hemos sido llamados. Por lo tanto, veamos algunos modelos de ofrenda. Por ejemplo, una ofrenda dispuesta. La ofrenda dispuesta, como lo dice el segundo libro a Corintios, en el capítulo 8, verso 12. ¿Qué es una ofrenda dispuesta? Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Cuando tienes una disposición para presentar ofrenda, no puede ser una disposición de que entonces vas a pasar angustia y necesidad en tu casa simplemente porque quieres presentar una ofrenda. Y ya hablaremos también un poco de esos detalles. Ahora, otra circunstancia de ofrenda en abundancia, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, segundo libro a Corintios capítulo 8, verso 20. Siempre es importante tener presente, hermanos, cuando presentamos ofrenda. Y no me refiero solamente al concepto económico, por favor, porque entendemos por ofrenda que solo es el dinero, dinero, dinero. Repito, no podemos hacer de la palabra un mercantilismo y solamente pensar en dinero. Hay tantas maneras de presentar ofrenda. Por ejemplo, cuando atendemos los servicios, las necesidades del lugar donde nos congregamos, el aseo, el mantenimiento, la presentación, los jardines, la pintura, las instalaciones. Por favor, cuando entregamos nuestro tiempo para servir en todo cuanto se ofrece dentro del ministerio, es una manera de ofrendar, pero lo importante aquí es que nuestra ofrenda sea una ofrenda de gozo, de alegría, de gratitud, de bendición, porque si entregamos ofrenda con remordimiento, con dolor, con desgaste personal, la ofrenda no cumple realmente ese propósito. Segundo libro de Corintios capítulo 8 verso 2 dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aún en medio de la abundancia, aún en medio de la escasez, de la crisis, de la tribulación, presentarle ofrenda al Padre con gozo, con alegría, con el deseo de servir al propósito, nos produce grande beneficio. Dice en el libro 2 Corintios capítulo 8 verso 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacer, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, conforme a lo que el Padre nos bendice, conforme a lo que nosotros recibimos, conforme a lo que el Padre nos da, de igual manera nosotros también damos. Cuando nosotros hacemos esa matemática humana, en la lógica, en el pensamiento, en la razón, en el entendimiento, pues definitivamente
nos damos cuenta que las matemáticas humanas no funcionan. Necesitamos pensar siempre en las matemáticas de Dios, donde 2 panes y 5 peces se convierten y alimentan a multitudes y suficientemente en abundancia sobra aún más. En 2 Corintios capítulo 8, verso 3 dice la palabra: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. No te quedes en lo básico, en lo mínimo, en lo elemental. Repito, cuando nosotros servimos en la restauración, en el arreglo, en el mantenimiento, en el sostenimiento de la obra, no nos quedemos o nos limitemos a lo poco. Siempre miremos más, porque todo cuanto nosotros hacemos para bendecir el ministerio al cual hoy pertenecemos, siempre redundará en bendición también para nosotros. Dice la palabra en el verso 7 del capítulo 9, Corintios 2, 2 Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, atención, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, de tal manera que cuando nosotros, repito, presentamos esa ofrenda con dolor, ya estamos irrumpiendo en el plan y en el propósito que el Padre Eterno tiene para con nosotros. Presentemos la ofrenda siempre con regularidad. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, dice el apóstol Pablo. Ahora, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado, entonces de esa misma manera puedes bendecir. Es interesante, mis amados hermanos, tener presente algo respecto a nuestro tema del día de hoy. Capítulo 35, verso 1, que estábamos leyendo en el principio de este episodio. Moshe Rabeno exhorta a los israelitas ¿a qué? A que cumplan, número 1, con el Shabbat. Y pide ¿qué? Las ofrendas para los materiales de la construcción ¿de qué? Del Mishkan, del tabernáculo. ¿Y cuáles son esas ofrendas? Ya lo habíamos visto en el Parashat Terumá, recordemos, oro, plata y las piedras preciosas, cueros de animales y tejidos, así como también que el incienso, el aceite de oliva, para la menorá y para la unción. Recordemos que este tema ya lo habíamos tratado. Ahora bien, los príncipes de cada una de las 12 tribus traerán piedras preciosas para el pectoral y el éfod del Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Dios elige, y atención que este es un punto muy interesante, a Betzalel y a Aholiab como los maestros artesanos para la construcción del Mishkan y sus vasijas. Los hijos de Israel realizan tantas contribuciones en todo este proceso que precisamente Moshe Rabeno llega a rechazar en un punto determinado, lo veremos en el capítulo 36 en detalle, llega a un punto en el que él definitivamente dice, repito, no más ofrendas, hay más que suficiente. Es importante recordar que en este Parashá Vayakhel vemos cómo también se van a diseñar las cortinas especiales con 2 fundas diferentes para servir como material para el techo y para la puerta del Mishkan. Se conectan bloques cubiertos de oro sobre bases de plata para formar las paredes del Mishkan. Betzalel erige el Arón HaKodesh, que es el arca, recuerdan, el arca de la propiciación, que contiene las tablas y lo hace de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. En la tapa del arca se hacen 2 pequeñas figuras aladas, los querubines, uno frente a la otra, con las alas extendidas sobre el arca. Y sobre ese tema también ya hemos estudiado cuán importantes son estos querubines que no representan ningún concepto ni de idolatría, ni cosa por el estilo, más como vimos el arca, o todo el Mishkan mejor, tiene que ver precisamente con... dijimos en el tema de la construcción del Mishkan anteriormente en nuestro estudio, que el Mishkan es como un microcosmos que encierra toda la creación. Y así como vemos esos querubines en el arca, vemos también como en el jardín, en el huerto, una vez fueron expulsados el varón y la varona. Recordemos que fueron puestos esos ángeles protectores a la entrada del jardín, y es precisamente ellos. Esto es la labor de ellos, el proteger, el cuidar,
el guardar, y es la función que vamos a ver, o que vimos mejor, sobre la tapa del arca, la cobertura. Se especifica la fórmula del aceite de unción y Dios ordena a Moshe que emplee aceite únicamente para el Mishkan, sus vasijas, y para Aarón y para sus hijos. Recordemos, el aceite para la menorá, recordemos el aceite para las vasijas y recordemos el aceite para ungir al Cohen Gadol, al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Ahora, cuando Dios escoge a estos dos hombres, Betzalel y a Oholiab, como maestros artesanos, ellos tienen toda la calidad, la sabiduría, el entendimiento, el don sobrenatural de parte de Dios para que todos los elementos dentro del Mishkan y en general todo el diseño interno vaya con los más mínimos y finos detalles de un artesano. Esto es muy importante porque en este parashá se relata la construcción del tabernáculo tal cual como el Padre Eterno lo enseñó y como ya lo hemos visto en los parashá anteriores. Repito, este parashá prácticamente es una recopilación y una repetición de los 3 parashá que hemos visto en las últimas 3 semanas. Vemos cómo importante aquí, aún después de todo cuanto pasó respecto al becerro de oro, el pueblo, después de toda esa experiencia impresionante que se vivió, este tema del becerro de oro tiene mucho tema que tratar, pero el pueblo aprendió una lección en toda esta historia y vemos cómo el pueblo ahora responde fervorosamente con una acción de gratitud, con una acción de adoración a la demanda que Moshe hace respecto de las ofrendas para la construcción del Mishkan. Y algo muy interesante, porque la escuela del arte de los israelitas estaba muy bien estructurada y dirigida por estos maestros que Dios asignó. Ahora, importantísimo, quiero que tome nota sobre este punto. Betzalel pertenecía a la tribu de Judá. Atención, a la tribu de Judá. Mientras que Oholiab pertenecía a la tribu de Dan. Es importante esa información, es muy importante esa información y lo veremos en estudios posteriores porque hago hincapié respecto a este contexto. Ahora, la especialidad de Betzalel eran precisamente los trabajos, todos los trabajos que se debían realizar a través del oro, la plata y el cobre, engastes de piedras preciosas, tallas de maderas y en cambio el segundo servía a las demás artes, ya lo que tenía que ver, por ejemplo, con diseños, con cortinerías, con otros puntos importantes. Recordemos, el primero pertenece a la tribu de Judá, el segundo a la tribu de Dan, mientras que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y sus hijos, recuerden que pertenece a la tribu de Leví. Noten que aquí, en el Mishkan, ya estamos viendo cómo las tribus empiezan a tener una asignación muy especial, muy particular. Es bien importante porque siempre hemos estado hablando del pueblo de Israel, las 12 tribus, pero ahora empezaremos a ver cada uno de ellos en sus funciones y en los detalles. ¿Por qué es tan importante? Porque posteriormente, cuando hablemos del momento en que esas 10 tribus se van a separar, esas 12 tribus, perdón, se van a separar y vamos a tener la casa de Israel por un lado y la casa de Judá por otro, entonces entenderemos mucho respecto a estos conceptos. Ahora, en el capítulo 35, verso 21, acompáñenme por favor, dice en el capítulo 20, el pueblo trae ofrenda y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moshe y vino todo varón quien su corazón estimuló y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, es decir, que había libertad, eran libres. Recordemos que fueron salidos de cautividad, de esclavitud, pasaron todo un proceso, llegaron al monte Sinaí, reciben la palabra, los mandamientos, Dios habla audiblemente a todos ellos, ya estudiamos sobre esto, allí se hace el pacto sobre haremos y obedeceremos. Sin embargo, viene la circunstancia del becerro, se rompe ese pacto, ahora viene un proceso, si puedo llamarlo así, de reconciliación, y ellos empiezan a dar de una manera libre, con voluntad, dice el texto, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron
cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Recordemos que el oro representa divinidad, ¿recuerdan? La plata significa redención, ¿recuerdan? Muy importante. Mientras que el bronce tenía que ver, acuérdense del lavacro de bronce, con el pecado, limpiar del pecado. Ahora, ¿qué representa esa obra del Mishkan en nuestros días? ¿Qué representa que las personas puedan dar con absoluto corazón? Y por favor, cuando hablo de dar con absoluto corazón, permítame que haga un pequeño paréntesis al respecto, porque no es lo mismo dar ofrenda de voluntad, con libertad, con corazón, con disposición, con entrega, con amor, con gratitud, que dar ofrenda por quedar bien, por aparentar, o cuando personas que tienen excesos de dinero dan ofrendas simplemente porque creen que a través de una ofrenda compensan sus actividades de pronto ilícitas, y lastimosamente, y permita Dios que no pase así en toda parte, pero muchas veces sabemos, especialmente en estos lugares o en estos países donde ha habido tanta contaminación de narcotráfico y todo este tipo de cosas, como todos esos tipos de dineros han alcanzado lastimosamente a llegar hasta los templos, hasta la casa. Y todo esto, ¿por qué? Porque el pecado de estos hombres pretenden compensarlo con manejos de dinero. Y aquí vemos que es importante la importancia de la actitud del corazón del dador alegre, del corazón de la gratitud. Por lo tanto, este libro de Shemot es llamado también el libro de la redención, y se trata precisamente en gran manera de lo que estamos hablando ahora en el tiempo del Mishkan. Es importante esto, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, todo el pueblo sale de una esclavitud, es redimido, y entonces vemos que ahora ese pueblo puede dar con absoluta libertad. Libertad entendiendo que ahora hay unos mandamientos, y que esos mandamientos van a alinear la formación y establecer a este pueblo de tal manera que todo cuanto ellos hagan respecto al Mishkan, donde va a estar la presencia del Dios Todopoderoso, lo que hemos mencionado como la presencia, el Shekinah. Y ya dijimos que no es que físicamente esté allí, sino que el Shekinah es la palabra, a través del poder de la palabra viva, expresar la palabra. ¿Cuándo expresamos la palabra? Ahora mismo estamos expresando una enseñanza, la palabra, y una Shekinah de Dios en este mismo momento en sus corazones recibiendo esta palabra. Entonces vemos, por lo tanto, que hay necesidad de que tengamos claro por lo tanto, dice la palabra, así dice el Padre Eterno, aunque los he arrojado lejos de entre las naciones y los he esparcido por las tierras, he llegado a ser para ellos un santuario de menor importancia en las tierras donde he vivido. Este santuario, el Mishkan, ahora va a tener todos los utensilios, las vestiduras sacerdotales, que fueron elaboradas con 13 materias primas mencionadas en los parashás anteriores de Terumá. Ya estudiamos eso, incluimos la plata, que debían contribuirse de manera voluntaria. Por eso el pueblo corre, presenta ofrenda a un lugar extraordinario, al Mishkan. ¿Por qué? Para que pueda morar allí la presencia del Dios Todopoderoso. Bien, mis hermanos, en este proceso ese es el tema que vamos a desarrollar en el transcurso de la semana. Recuerden, capítulo 35 en adelante, si es que les invito para que ya en este mismo momento usted continúe con la lectura de todos los versos consiguientes. Capítulo 36, Moisés suspende la ofrenda del pueblo. ¿Por qué se suspendió la ofrenda del pueblo? Hablaremos de esto. Viene la construcción del tabernáculo y vamos a cerrar precisamente con lo que ya viene a ser el atrio, la dirección de la obra y todo lo que es la parte propiamente interna de todo el Mishkan. Mis amados hermanos, como tarea, avancen con la lectura, no pierdan los detalles. Por favor, no pierdan los detalles, porque si tenemos claro todo el concepto de Mishkan, podremos entender todo el plan y todo el propósito de los siguientes textos o los siguientes parashá que vamos a estar considerando. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Parashá número 22, Vallecal, y estaremos desarrollando toda esta semana el mismo tema, así es que amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Shalom, bendiciones.